¿Y si un simple vaso de agua, con solo 2 ingredientes al despertar, pudiera no solo renovar tu cuerpo, sino abrir las puertas de tu alma a la gracia de Dios? Santa Teresa de Jesús dejó escrita una revelación silenciosa pero poderosa, una mezcla tan sencilla como transformadora. ¿Estás listo para descubrir el secreto que ella rogaba que jamás olvidáramos? Santa Teresa comprendía una verdad que hoy el ruido del mundo nos ha hecho olvidar. La forma en que comienza tu día puede determinar el rumbo de tu cuerpo y el destino de tu alma. No hablamos de rituales vacíos ni supersticiones, sino de una llamada espiritual, de una práctica concreta que la santa dejó por escrito, y que hoy vuelve a tocar a la puerta de tu corazón. Porque al despertar hay un gesto, una decisión, que puede cambiarlo todo si sabes hacerlo, y sobre todo, si lo haces con fe. Porque no es simplemente agua, es símbolo, es despertar, es transformación silenciosa. Durante siglos, los escritos místicos de Santa Teresa han guiado a quienes desean comenzar su día en comunión con Dios. Pero escondido entre sus páginas hay un detalle casi olvidado, una joya escondida. Beber al amanecer una mezcla sencilla, de solo 2 ingredientes, que fortalece el cuerpo y eleva el alma. Una práctica humilde, con un efecto celestial. Si deseas empezar cada día con fuerza en el cuerpo y fuego en el alma, escribe en los comentarios: quiero despertar con Dios. Quédate hasta el final y escucha con atención cada palabra, porque si no comprendes esta advertencia revelada por Santa Teresa, su poder puede desvanecerse y tu alma seguir dormida. Antes de comenzar, honra lo sagrado. Dale like si deseas cuidar tu alma cada mañana y suscríbete si anhelas despertar bajo la luz de Dios. Despertar no es solo abrir los ojos. Es atravesar un umbral invisible. Santa Teresa lo sabía. Es un momento santo, en que el alma, todavía envuelta en la niebla del sueño, vuelve a encontrarse con su Creador. Mientras el mundo corre hacia las pantallas, el ruido y la prisa, la Santa Carmelita suplicaba que los primeros minutos del día fueran guardados como un santuario. Porque ahí, en ese instante íntimo, se define la orientación del alma. ¿Despertamos para el mundo, o despertamos para Dios? Santa Teresa hablaba del alma como un castillo interior con muchas moradas. Y decía: cada mañana, una de esas puertas vuelve a abrirse. Y cómo la atravieses, determinará si tu día será guiado por la gracia, o por la dispersión. Por eso, no es un detalle menor cómo se comienza la jornada. En esos primeros minutos, el alma aún conserva una pureza virginal, como un altar que aún no ha sido tocado ni por el pecado ni por la distracción. Pero cuidado. Santa Teresa advierte que el enemigo no duerme. Ataca en cuanto abrimos los ojos, con pensamientos apresurados, tentaciones sutiles, con esa falsa urgencia de correr, de entregarse al mundo antes de haber mirado a Dios. Por eso nos exhorta a que el primer pensamiento del día sea una invocación sagrada. Señor mío y Dios mío, os doy gracias por este nuevo día. Hacedme digna de vivirlo en vuestra presencia. Estas palabras no son una fórmula, son una entrega interior, un acto de amor, un grito del alma. Hoy no viviré para mí, sino para ti. Y aunque la santa hablaba desde la profundidad del espíritu, no olvidaba el cuerpo. Lo conocía bien, el cansancio, el dolor, el desgaste. Lo comprendía, lo abrazaba. El cuerpo es la mula del alma, escribió. Y como toda mula, decía, debe ser alimentada, cuidada, guiada. Porque si el cuerpo cae, el alma difícilmente se eleva. Si está intoxicado, el espíritu se adormece. Por eso, despertar no es solo un acto espiritual, es también un acto de amor hacia tu cuerpo, templo del Espíritu Santo. Lo que haces con él al comenzar el día, marca tu relación con Dios. Santa Teresa tenía una manera muy suya de despertar, en silencio, con alma de oración. No hablaba de inmediato, no se apresuraba, no se lanzaba a la rutina como quien cae al vacío. Su despertar era un acto sagrado, pausado, lúcido y, sobre todo, ofrecido a Dios. Abrir los ojos no era un reflejo, era una acción de gracias. Sabía, con la certeza de los santos, que cada mañana es un milagro renovado, una oportunidad para volver a empezar. Por eso la recibía como se recibe a un huésped celestial, no como una repetición más del calendario. Y esa actitud no dependía de su estado de ánimo, ni de cuánto hubiera dormido. Era un hábito que brotaba desde lo más profundo de su alma. Los escritos de la santa nos muestran que solía levantarse antes que las demás hermanas, cuando el convento aún respiraba en silencio. Y ese silencio no era un vacío,
Era un altar invisible donde podía escuchar mejor la voz de Dios. En esa quietud sagrada, Teresa ofrecía sus pensamientos, sus miedos, sus debilidades, su gratitud. Y solo cuando su alma ya estaba elevada, entonces y solo entonces comenzaba el día. Nunca antes. Esa secuencia suya: despertar, agradecer, ofrecerse, guardar silencio, tiene hoy más valor que nunca. Porque vivimos tiempos en los que apenas abrimos los ojos, ya estamos corriendo. Revisamos el celular, respondemos mensajes, repasamos pendientes, y el alma queda olvidada, sedienta, sin su primer sorbo. Santa Teresa no solo oraba, se preparaba. Sabía que un alma sin rumbo al amanecer se extravía, como un barco sin timón. ¿Y si hoy aprendiéramos a unir el alma y el cuerpo desde el primer momento del día? ¿Y si, además de orar, también le diéramos al cuerpo algo que lo purifique, que lo disponga al bien, que lo consagre? Teresa lo intuía. Ella jamás separó lo místico de lo cotidiano. En sus cartas, en sus consejos, en su vida misma, brotan referencias a pequeños actos que ayudan al alma a habitar el cuerpo con más dignidad. Comer con sobriedad, dormir con orden, respirar con atención y, al despertar, tratar al cuerpo como un instrumento santo, digno de servir con fuerza a su Creador. Aquí no hablamos de recetas mágicas ni de fórmulas milagrosas. Hablamos de un principio eterno. Si comienzas el día desde la luz, vivirás el día en la luz. Si lo comienzas con fe, caminarás con fe. Y si cuerpo y alma se alinean desde el primer instante, entonces el día entero se convierte en ofrenda. Por eso, el llamado de Santa Teresa es claro y urgente. Despierta como si fueras un templo recién consagrado. No te levantes de cualquier manera. No te arrojes al ruido. Despierta con intención, con reverencia, con conciencia. Porque no hay nada más sagrado que el primer acto del día. Ese primer minuto, ese primer pensamiento, esa primera entrega, marcan el tono de todo lo que vendrá. En los próximos bloques, abriremos juntos una puerta sagrada. Descubriremos cómo Santa Teresa transformaba lo cotidiano, el ayuno, el silencio, la oración y hasta un simple vaso de agua en herramientas vivas de conversión interior. Pero antes de hablar de prácticas, de hábitos o disciplinas, hay algo que debemos grabar en el alma. El día no comienza cuando abrimos los ojos, sino cuando decidimos hacia dónde mirar. Para Teresa, el ayuno no era una penitencia vacía ni una simple renuncia alimenticia. Era una llave que abría puertas interiores, una manera de limpiar la mirada para escuchar con mayor nitidez la voz del amado. Ayunar no era dejar de comer. Era aprender a vivir desde el espíritu, no desde el impulso del cuerpo. Y en un mundo como el nuestro, saturado de pantallas, sabores, ruido y urgencias, la voz de la Santa Carmelita resuena como una campana en la madrugada. Quien ayuna, ve. Y quien ve, elige con libertad. Santa Teresa enseñaba que el cuerpo es necesario, pero nunca debe gobernar al alma. El alma no se halla sino cuando el cuerpo se ordena, escribió con sabiduría eterna. Por eso, el ayuno moderado, ofrecido, discernido, se convierte en una forma delicada y firme de decirle al cuerpo: no mando yo, sirvo al alma. Y decirle al alma: aquí estoy, te escucho. Y no se trata solo de alimentos. Ayunar es abstenerse también de todo lo que embota el corazón. Palabras vacías, distracciones inútiles, ansiedades prestadas. Es regalarle al alma un espacio despejado donde pueda respirar a Dios. El ayuno matutino, en particular, guarda una fuerza especial. Es como prolongar, por un breve instante más, el silencio sagrado de la noche. Después de tantas horas de descanso, no correr de inmediato al alimento físico. Es una forma de permitir que el alma siga su diálogo con Dios sin interrupciones. Santa Teresa lo sabía. En ese margen de quietud encontraba terreno fértil para orar, para agradecer, para ofrecerse. No es casual que muchas de sus experiencias místicas ocurrieran en las primeras horas del día, cuando el alma aún no está distraída, ni el cuerpo saturado. Porque ayunar no es debilitarse. Al contrario, es fortalecer la voluntad, templar el espíritu, afinar el oído interior. La fortaleza no venía de lo que comía, sino de lo que obedecía. No os hará daño comer poco, decía a sus hermanas, si lo que os alimenta es la voluntad de Dios. Eso sí, Teresa insistía en que el ayuno debía hacerse con discernimiento, con sentido común, con sabiduría,
con dirección espiritual. Porque no todos los cuerpos resisten igual. Ni todas las almas están listas para la misma entrega. En el momento de despertar, este tipo de ayuno se traduce en una elección concreta. No correr tras lo inmediato, sino comenzar el día como una entrega silenciosa. Tal vez no se trate de evitar todo alimento, pero sí de apartar lo superfluo, lo que busca llenar un hueco que no es del estómago, sino del corazón. Ayunar ayuda a ver con claridad, a distinguir entre deseo y necesidad. Y en esa distinción, se esconde una libertad que el mundo no conoce. Santa Teresa vivía rodeada de comunidad, pero su relación con el ayuno era profundamente personal. No imponía normas rígidas, pero invitaba a vivir con sobriedad. Sabía que el alma se vuelve más dócil cuando el cuerpo está ligero, que la oración se eleva mejor cuando no estamos embotados de estímulos, que el amor verdadero no crece donde hay exceso. Ayunar, para ella, era limpiar el alma, vaciarse de sí misma para que Dios pudiera habitarla. No era sacrificio, era preparación. No era castigo, era una bienvenida. Ayunar, decía Teresa, es como barrer con ternura una estancia antes de recibir una visita muy esperada. Santa Teresa insistía con ternura y firmeza. El alma debe estar limpia, libre y luminosa para recibir a Dios. Y no hay limpieza más profunda que la renuncia voluntaria a lo que sobra. Ayunar al despertar es una declaración de amor. Señor, te espero a ti antes que a todo. Es abrir espacio para lo eterno antes de llenarse con lo efímero. En ese silencio del amanecer, el agua se transforma en un signo sagrado. No comemos, pero sí bebemos. No nos saciamos con pan, pero sí con luz. Esa primera agua, tomada en ayunas, no rompe el ayuno, lo acompaña, lo embellece, lo consagra. Porque no se trata de privación, sino de orientación. Bebemos con intención, con reverencia, con propósito, y eso, para Teresa, valía más que 1000 banquetes. El ayuno, decía ella, no solo es del cuerpo, también es del pensamiento. Ayunar es dejar de mirarse tanto, renunciar al juicio rápido, al deseo de controlarlo todo, al orgullo que se disfraza de eficacia. Y ese ayuno interior, ese silencio de la mente puede ser aún más difícil, pero infinitamente más liberador. Santa Teresa lo vivía a diario. Se retiraba al silencio, rehuía discusiones vanas, ofrecía sus pensamientos al Señor antes de hablar, y desde ahí, vivía más ligera, más libre. La libertad verdadera solo la conocen quienes han soltado el dominio de sí mismos. En un mundo que grita consume desde que abrimos los ojos el móvil, la nevera, la prisa, ayunar al despertar es un acto de rebelión espiritual. Es decir, no todo me conviene, no todo lo necesito, no todo lo deseo. Y cuando esto se hace al amanecer, el alma se fortalece como una roca para el resto del día. Santa Teresa lo sabía bien. Un alma gobernada al alba difícilmente será vencida por el caos o la tristeza. Pero hay más. Ayunar al despertar tiene un profundo sentido litúrgico. Es, en cierto modo, una antesala de la Eucaristía. Así como el ayuno eucarístico prepara el alma para recibir al Señor, el ayuno del alma en la mañana la dispone a vivir con Él. Aunque Teresa no usaba estas palabras, lo vivía con el corazón. Sus mañanas eran pequeñas liturgias, ofrenda, espera, silencio, acogida. Cada gesto tenía dirección, cada renuncia, un sentido. Por eso, el ayuno no es una carga, sino una llave, una oportunidad, un camino, una puerta. Quien ayuna al despertar abre la puerta del alma a la presencia de Dios. Y cuando esa puerta se abre, difícilmente vuelve a cerrarse. En sus escritos menos conocidos, Santa Teresa hace continua referencia a la importancia de comenzar el día con un orden interior y un gesto exterior que acompañe el despertar del espíritu. En sus cartas y meditaciones no da recetas médicas, pero sí deja entrever un llamado insistente a unir cuerpo y alma desde el primer suspiro del día. Y es ahí donde nace una de sus intuiciones más finas y delicadas, la de beber, al amanecer, una preparación sencilla que sirviera de puente entre lo físico y lo espiritual. La tradición teresiana y con ella, muchas prácticas silenciosas de santidad en los conventos valoraba profundamente este gesto, beber agua en ayunas. Pero no cualquier agua. Teresa hablaba, con palabras veladas, de una preparación humilde, con 2 ingredientes naturales que, al unirse al agua, ofrecían no solo frescura al cuerpo, sino claridad al alma.
2 elementos accesibles, simbólicos, discretos. Esa mezcla mencionada en sus notas espirituales coincide exactamente con lo que hoy llamamos agua con limón y pepino, tomada en ayunas. Un gesto aparentemente simple, pero poderosamente simbólico para quien lo hace con fe y con intención. ¿Por qué limón y pepino? Porque para Santa Teresa no eran simples alimentos. Eran signos. Eran lenguaje de Dios. Cada cosa creada tenía, para ella, una carga espiritual, una intención divina. El limón, con su sabor intenso y purificador, representaba el despertar del alma, el corte con la pereza, la sacudida que limpia por dentro. Era como una chispa amarilla que encendía el compromiso diario. El pepino, por su parte, hablaba de frescura, de serenidad, de esa templanza que prepara el corazón para no comenzar el día con sobresaltos. Santa Teresa decía que el alma no debe despertar a golpes, sino con suavidad, como quien entra en la presencia de un rey. Esta bebida sencilla, tomada al amanecer, reunía ambas dimensiones, purificaba y calmaba, despertaba y apaciguaba. Y, al estar compuesta solo de agua, fruto y verdura, conservaba la sobriedad del ayuno sin romper su efecto espiritual. No era un desayuno, era una intención. Porque no hay recetas milagrosas en la vida de los santos, pero sí hay señales. Y Santa Teresa, sin ser médica, comprendía como pocos la unión sagrada entre el cuerpo y la gracia. Por eso recomendaba beber esta mezcla en silencio, con gratitud, antes de cualquier palabra, antes de cualquier alimento. No por superstición, sino por reverencia. Porque el orden del alma comienza muchas veces por el orden del cuerpo. Y tomar esa agua al despertar no era una dieta, sino una consagración silenciosa. Señor, empiezo por ti. Hasta lo que entra en mi cuerpo lo quiero ofrecer con fe. Algunas de sus discípulas dejaron escrito sobre esta costumbre tan sencilla. Contaban cómo, al repetirla cada mañana, sus cuerpos se volvían más ligeros, sus pensamientos más serenos, y su oración, más profunda. No era magia. Era preparación. Era el modo de abrir el templo el cuerpo para que entrara el espíritu. Y muchas comenzaron a vivir ese vaso de agua como un acto de entrega cotidiana. Santa Teresa lo comprendía así. El primer sorbo del día no debía llegar al cuerpo sin haber pasado por el alma. Por eso sugería acompañarlo con una breve oración, una jaculatoria del corazón, como: Señor, purifica mi cuerpo y hazme digna de tu presencia en este día. Y entonces, lo que parecía un gesto trivial se transformaba en una liturgia íntima. Porque cuando lo ordinario se ofrece a Dios, se vuelve extraordinario. Esta mezcla también tenía un valor pedagógico. Teresa, maestra de almas, sabía que el alma necesita signos visibles para comprender lo invisible. El agua representa el inicio, la limpieza. El limón, el vigor, la decisión. El pepino, la templanza, la paz interior. Beber con conciencia esta mezcla no solo despierta el cuerpo, sino también el alma. Es una forma de recordarse cada día que el cuerpo es un don, no un estorbo. Que la salud es gracia, no conquista. Y que comenzar el día con algo puro y ofrecido vale más que cualquier desayuno abundante que se olvida del alma. Además, esta práctica corregía un error espiritual común: olvidar que el cuerpo también forma parte de la vida de oración. Muchos creen que basta con rezar, sin entender que un cuerpo cansado, inflamado o inquieto puede ser un obstáculo para la gracia. Santa Teresa no pensaba así. Ella lo decía con claridad: el cuerpo es la posada del alma. Y una posada digna debe estar limpia, fresca y en paz. De ahí nace el valor de esta agua. No es una medicina milagrosa, pero sí una llave que abre. No cura por sí sola, pero dispone el corazón. No hace milagros físicos, pero facilita los interiores. Porque no se trata solo de beber. Se trata de beber con fe, con intención, con reverencia. De convertir ese vaso en un pequeño altar. Y entender que, en la espiritualidad cristiana, hasta lo más pequeño puede ser camino de gracia. Porque si Dios se hizo hombre, entonces nada del cuerpo humano queda fuera de su mirada, ni siquiera lo que bebemos al despertar. Santa Teresa no nos dejó una receta exacta, pero sí una revelación luminosa. Comienza el día con algo puro, simple y lleno de intención. No lo hagas por moda, ni como una costumbre vacía. Hazlo como quien ofrece una ofrenda de amor. Prepara tu agua con devoción. Corta el limón, añade el pepino,
Contempla ese vaso como si fuera un pequeño altar. Antes de beber, respira y ora. Que ese instante te despierte al milagro de estar vivo, al llamado silencioso a la santidad. Que recuerdes que el día no comienza con el reloj, sino con la entrega. Y si ofreces tu cuerpo a Dios desde el primer sorbo, tu alma lo seguirá como un río sigue su cauce. Para Santa Teresa, el mundo no era una bodega de cosas útiles, sino un templo viviente en el que todo hablaba del amor de Dios. Cada fruto, cada hoja, cada gota tenía alma. Todo podía convertirse en un puente hacia lo eterno, si era recibido con humildad y gratitud. Para ella, nada era solo alimento, nada era solo bebida. Todo tenía un mensaje. Todo era lenguaje del Creador. Por eso, al mirar con detenimiento esta sencilla agua matutina, descubrimos que el limón y el pepino no son solo productos del campo, son señales sagradas, símbolos silenciosos que hablan al alma. Comencemos con el limón. Esta fruta, que parece común, encierra un mensaje espiritual profundo. Santa Teresa decía que hay almas que necesitan ser sacudidas para despertar de su tibieza. El limón, con su acidez y su aroma agudo, no pasa desapercibido. No es dulce. No es neutro. Es una llamada. Una sacudida luminosa. Representa el despertar espiritual, el grito interior que nos arranca del letargo. En la mañana, su sabor corta la rutina como la gracia corta la oscuridad del alma. No para herir, sino para purificar. Beberlo es decir, despierta, alma mía. Recuerda quién eres y a dónde vas. El limón también limpia. No solo el cuerpo, sino el interior. Es símbolo de examen, de sinceridad, de arrepentimiento. Santa Teresa lo habría visto como un espejo ácido que revela lo que hay que sanar. Y al beberlo, no nos disfrazamos de saludables. Nos desnudamos ante Dios. Ahora, el pepino. Si el limón despierta, el pepino consuela. Santa Teresa entendía que el alma no puede vivir solo en sobresalto. También necesita frescura, serenidad, equilibrio. El pepino, con su suavidad y su frescura, representa la templanza, esa virtud que mantiene el alma en armonía. No basta con ser sacudido, hay que ser sostenido. No basta con encender el fervor, hay que nutrirlo con paz. El pepino es la respuesta compasiva a la sacudida del limón. Juntos forman una liturgia secreta del cuerpo. El despertar y el reposo, el llamado y la acogida, el ardor y la calma. En la creación, nada es casual. En el alma, nada puede estar desordenado. Santa Teresa imaginaba el alma como un templo, limpio, bello, en equilibrio. Y cuando bebemos esta agua con intención, estamos educando el alma a través del cuerpo. Le enseñamos que todo tiene su hora, que no se puede vivir solo del impulso, ni solo del descanso, que la vida espiritual como la vida del cuerpo necesita ritmo, equilibrio, belleza. No es una pócima, es una oración líquida, un acto de amor silencioso que marca el verdadero inicio del día. El agua, en este contexto, no es simplemente un vehículo, es un símbolo vivo. Para Santa Teresa, el agua representaba el amor de Dios, ese amor que no irrumpe ni arrolla, sino que penetra suavemente, como la lluvia que empapa un jardín reseco hasta hacerlo florecer. El alma es como un jardín seco, escribía, que solo revive cuando es regado por la oración. Esta agua con limón y pepino, entonces, se convierte en algo más que una bebida, es una oración líquida. No porque obre milagros físicos, sino porque recuerda al alma lo esencial, limpieza, frescura, sobriedad, equilibrio. Beberla es volver a ese jardín interior y decirle, hoy quiero cuidarte, hoy quiero que florezcas. Pero hay algo aún más profundo. El modo en que preparamos esta agua también tiene un valor espiritual. Cortar el limón, pelar el pepino, verter el agua. Cada uno de esos gestos cotidianos puede ser transformado en oración si se hacen con amor y atención. Santa Teresa enseñaba que no hay acto pequeño si se ofrece con el corazón encendido. Preparar esta agua con cariño, sin prisas, sin automatismos, es iniciar el día con un acto de presencia. Es decirle al alma, estoy aquí, estoy disponible, estoy despierto para Dios. Incluso la temperatura del agua puede hablar al alma. Santa Teresa era amiga del equilibrio. Ni calor abrasador, ni frío paralizante. Una vida ordenada evita los extremos que desgastan el alma y entorpecen la escucha de Dios.
Un agua templada como el alma templada es una morada digna, ni adormecida ni agitada, sino abierta, serena, disponible. Así es como el alma acoge al espíritu. Y no se trata de escrúpulos ni de obsesiones por la perfección. Santa Teresa desconfiaba de las rigideces vacías. Lo esencial no es tener los ingredientes exactos, sino tener el corazón encendido. Si un día falta el limón pero sobra el deseo de comenzar con Dios, adelante. Si no encuentras pepino, pero tienes intención de orar, continúa. El poder no está en el ritual, sino en la entrega. Los ingredientes solo nos ayudan a recordarlo. Son señales, no requisitos, instrumentos, no ídolos. Son puentes hacia lo invisible. Recordemos que para Santa Teresa lo pequeño, cuando se ofrece con amor, adquiere valor eterno. Un sorbo, una rodaja, un vaso, todo puede formar parte de una vida contemplativa si el alma lo eleva. Por eso decir que cada ingrediente tiene un alma no es una exageración poética, sino una verdad profundamente teresiana. Dios ha puesto una chispa en cada cosa, y cada mañana podemos elegir si la encendemos o la ignoramos. Muchos santos eligieron la sobriedad, pero Santa Teresa también abrazó la belleza de lo sencillo. No rechazaba la materia, la redimía. Esta mezcla humilde agua, limón, pepino no es una invención moderna, es una manera de comenzar el día con sabiduría, como ella lo habría hecho, enseñando al cuerpo a servir al alma y al alma a educar al cuerpo. Porque en un mundo de mañanas ruidosas y apuradas, volver a un vaso de agua puede parecer nada, pero si lo haces con gratitud, con conciencia, como quien ofrece una ofrenda secreta, entonces ese pequeño acto se transforma en una oración silenciosa, y esa oración te prepara para todo lo que el día traerá. Santa Teresa de Jesús, mística entre místicos, nunca menospreció el cuerpo. No lo vio como un enemigo, ni como un peso, sino como un instrumento sagrado. No es menester desechar el cuerpo, decía, sino gobernarlo con discreción. Esta frase, tan sencilla y luminosa, revela el equilibrio de una mujer que entendió que el cuerpo no es prisión, sino templo. Y como todo templo, no basta con conservarlo, hay que restaurarlo, reverenciarlo, ofrecerlo. Porque este cuerpo sí, este vaso frágil de barro puede contener el fuego eterno, si se le prepara con amor. Muchos creen que cuidar el cuerpo es vanidad. Para Santa Teresa, era gratitud, porque el cuerpo con sus ritmos silenciosos, sus límites frágiles, sus dolores persistentes es el sagrario donde Dios actúa. Cada aliento, cada latido, cada paso puede convertirse en oración si se ofrece con amor. Por eso, descuidarlo no es humildad, sino negligencia. Y exigirle más de lo justo, es desorden. La verdadera virtud está en tratarlo como se cuida la casa donde habita un huésped amado. Santa Teresa vivió marcada por enfermedades, cansancios y dolores crónicos, pero jamás rechazó su cuerpo. Le hablaba con ternura, lo escuchaba con paciencia, lo guiaba con firmeza. Había días en que apenas podía sostenerse, y sin embargo irradiaba una fuerza interior que solo puede venir del cielo. No es poca cruz el cuerpo, decía, pero si se le sabe llevar, se convierte en ayuda. Esa era su sabiduría, no esperaba que fuera perfecto, sino disponible. Y para que lo fuera, entendía que necesitaba descanso, orden, limpieza y respeto. Por eso insistía tanto en la sobriedad, comer lo necesario, dormir con ritmo, no cargarlo con lo inútil, no ignorar sus súplicas. Santa Teresa era profundamente realista. Sabía que un cuerpo agotado, intoxicado o forzado podía apagar la oración, romper la armonía comunitaria y secar la alegría. Su corazón estaba en el cielo, sí, pero sus pies caminaban con lucidez por esta tierra. Para ella, restaurar el cuerpo no era vanidad, era obediencia. No se trataba de estética, sino de misión. En esa lógica, beber agua al despertar cobra un sentido sagrado. No es solo una rutina saludable, es un acto de reparación. Es devolver al cuerpo lo que la noche le quitó: agua, limpieza, despertar. Santa Teresa no hablaba en términos científicos, pero lo vivía con sabiduría encarnada. Las hermanas que la rodeaban contaban cómo respetaba los tiempos de comida, evitaba excesos y enseñaba a las novicias a comenzar el día con ligereza, no con carga. Un simple vaso de agua, a veces con limón o hierbas sencillas, era para ella un gesto espiritual, una bendición al cuerpo antes de pedirle entrega. Porque el templo interior no solo se repara con oraciones, sino también con decisiones.
Y una de las más importantes es cómo tratamos al cuerpo al amanecer. Si lo sobrecargamos desde el primer minuto, ¿cómo podrá acompañar al alma en su jornada? Pero si lo despertamos con dulzura, con limpieza, con pausa, entonces se vuelve un aliado. Santa Teresa hablaba de ese pacto como una alianza pacífica. No luchaba contra su cuerpo, dialogaba con él. Le pedía con justicia, le daba con cuidado, y desde esa paz, podía orar mejor, servir más, y amar con mayor generosidad. Ella también sabía que el cuerpo tiene memoria, que los hábitos buenos o malos se arraigan. Por eso insistía, levantarse con prontitud, resistir la pereza, evitar lo innecesario. El cuerpo, si se le malacostumbra, pide más cada día, advertía. Pero si se le forma con constancia, termina ayudando al alma. El vaso de agua en la mañana se convierte así en una pequeña escuela espiritual, un entrenamiento silencioso. El cuerpo aprende a servir, no a dominar. Porque muchas caídas del alma comienzan por desórdenes del cuerpo. Un cuerpo saturado se dispersa. Un cuerpo deshidratado se agota. Un cuerpo esclavo del capricho impide el don de sí. Santa Teresa lo sabía. Por eso daba tanto valor a lo pequeño, un sorbo, un respiro, una pausa. Restaurar el cuerpo no era su meta, era su condición para amar mejor. El alma ama mejor cuando el cuerpo está en paz. Esto no significa idolatrarlo. Ella misma habría rechazado cualquier obsesión con el bienestar. No era su fin, pero sí su medio. Porque sabía que un cuerpo debilitado por el abandono o por el exceso puede cerrar puertas que Dios quiere abrir. Restaurar el templo es permitir que Dios hable desde dentro. Que lo divino fluya a través de lo humano. Que la gracia encuentre el canal libre. Y a veces, para abrir ese canal, basta con una decisión sencilla, fiel y silenciosa al amanecer. Este respeto por el cuerpo también se reflejaba en la forma en que Santa Teresa valoraba el descanso. No dormía en exceso, pero tampoco lo despreciaba. Sabía que el sueño no es debilidad, sino don. Enseñaba a sus hermanas a no robarle horas a la quietud necesaria, a no disfrazar la terquedad de sacrificio, a detenerse a tiempo. Restaurar el cuerpo, en este sentido, también significa saber guardar silencio, saber frenar, saber escuchar los ritmos secretos que Dios ha inscrito en la carne. Porque el cuerpo, cuando se le escucha con humildad, habla en nombre del Creador. Y todo esto nos lleva a una verdad sencilla, pero profundamente transformadora. Si el alma es un templo, el cuerpo es su arquitectura. Y como todo santuario, necesita limpieza, orden y renovación constante. Santa Teresa nos invita a mirar el cuerpo con otros ojos, no como un obstáculo, ni como un ídolo, sino como una capilla íntima donde se celebrará algo sagrado. Comenzar el día con agua fresca, con ingredientes que purifican y serenan, no es una moda pasajera. Es una sabiduría ancestral. Es preparar lo físico para lo espiritual. Y si lo haces cada mañana, notarás que no solo cambia tu cuerpo, cambia tu oración, cambia tu estado interior, cambia tu forma de acercarte a Dios. Porque cuando el templo está en orden, el cielo se siente más cercano. Existen testimonios que no están escritos en los libros, historias que no se proclaman desde los púlpitos, pero que cambian vidas en el silencio de la madrugada. Milagros humildes que nacen de gestos constantes y ofrecidos, como semillas escondidas en el corazón del día. Así ha ocurrido con quienes, inspirados por Santa Teresa, decidieron comenzar sus mañanas de otro modo, con un vaso de agua, con 2 ingredientes sencillos y una intención profunda. El mundo quizás no los conozca, pero el cielo sí. María Eugenia es madre de 3 hijos, mujer de oración, pero durante años vivió prisionera de una ansiedad matutina que la ahogaba. Cada amanecer era una batalla, palpitaciones, cansancio, pensamientos enredados. Había probado rutinas, suplementos, incluso retiros espirituales, pero nada calmaba ese caos interior. Hasta que un día escuchó hablar de Santa Teresa y su manera reverente de despertar. Sin entender del todo por qué, preparó un vaso con agua, limón y pepino. Lo puso sobre la mesa, encendió una vela y bebió lentamente mientras murmuraba una oración sencilla: Señor, ordena mi día desde dentro. Durante las primeras semanas, nada extraordinario ocurrió, pero algo se había movido. Notó que su respiración era más profunda, que sus pensamientos eran menos ruidosos, que su cuerpo respondía con más suavidad. No era el agua, lo sabía. Era la disposición. El gesto ofrecido.
El día comenzado no con exigencia, sino con entrega. Otro testimonio es el de Julián, un joven seminarista sumido en la tibieza espiritual. Sus oraciones se volvieron secas, su cuerpo fatigado, su alma distraída. Buscando luz, encontró una carta de Santa Teresa donde hablaba del cuerpo como aliado y no como enemigo. Entonces decidió cambiar. Comenzó a levantarse antes del alba, preparaba el mismo vaso con agua y lo bebía como si cada sorbo fuera una súplica. Al principio le pareció infantil, casi ingenuo, pero insistió. Y poco a poco, algo encendió en su interior. No fue una visión, no fue una voz, fue una certeza callada: Dios también habita lo pequeño. Su oración se volvió más recogida, sus estudios más claros, su entrega más alegre. Descubrió que no se trataba del limón ni del pepino, sino del corazón que consagra incluso lo más simple. Hoy, ya como sacerdote, enseña este gesto no como una superstición, sino como una forma humilde y profunda de ofrecerle a Dios el primer suspiro del día. Y Clara tenía 60 años, viuda, sola en una casa grande y vacía. La tristeza le había robado la luz. Su esposo había muerto, sus hijos estaban lejos, y cada mañana era gris. Hasta que una carmelita le habló de Santa Teresa y le sugirió un pequeño cambio: comenzar el día de forma distinta. Clara aceptó, no por fe, sino por curiosidad. Cortó el limón, preparó el pepino, llenó el vaso y se sentó en su jardín, en silencio, bajo el sol tibio. Bebió lentamente, y lloró. No sabía por qué, pero algo se abría en su interior. Repitió el gesto al día siguiente, y luego otro más. Con el tiempo, volvió a leer, a orar, a escribir cartas a sus hijos. Hoy dice: no sé si el agua me curó, pero me despertó. Me recordó que aún estoy viva, y mientras viva, todavía puedo ofrecer algo a Dios. Estos testimonios no pretenden convencer, ni ofrecer pruebas científicas, ni prometer resultados visibles. Lo que muestran es algo más hondo, lo que sucede cuando el cuerpo y el alma se encuentran cada mañana en un gesto simple, ofrecido con fe. No hay promesas de milagros físicos, pero sí hay milagros interiores. Rutinas que se ordenan, oraciones que vuelven, ánimos que se restauran, silencios que florecen. Y todo comienza, muchas veces, con un vaso de agua consagrado con amor. Es necesario decirlo con claridad: esta práctica no sustituye la gracia sacramental, ni reemplaza la oración profunda, ni convierte el día automáticamente en santidad. Pero sí dispone, sí abre, sí recuerda. Recuerda que somos cuerpo y alma, y que lo que hacemos con uno, repercute en el otro. Que cada decisión física tiene eco en lo espiritual. Que si lo primero que entra en tu cuerpo es algo puro, intencionado, consagrado, entonces todo lo que venga después se tiñe de otra luz. Por eso, quienes han perseverado en esta costumbre hablan de transformaciones discretas, pero constantes: menos impulsividad, menos ansiedad, más gratitud, más serenidad, más capacidad de orar. No por el agua, sino por la fidelidad del gesto. Porque el alma, como la tierra seca, responde cuando se la riega cada mañana. Muchos incluso han añadido una breve lectura tras beber, un pensamiento de Santa Teresa, una invocación, una frase espontánea como: Señor, despiértame para ti. Solo 3 minutos. Pero 3 minutos que cambian el tono del día. No hacen desaparecer los problemas, pero despiertan una fuerza distinta. Una luz suave. Una calma que no viene del mundo. Y no hace falta tener una fe perfecta para comenzar. Basta el deseo de algo nuevo. Basta estar cansado de empezar cada día en desorden. Basta decir: quiero hacerlo distinto. Porque cuando el cuerpo es consagrado desde el primer instante, se convierte en altar. Y cuando el alma se sabe esperada, responde. Los testimonios se multiplican. Algunos anónimos, otros compartidos en círculos de oración. Pero todos coinciden en lo esencial: no es magia, es constancia, no es la mezcla, es la intención, no es lo que ocurre fuera, sino lo que despierta dentro. Si Santa Teresa viviera hoy, quizá no haría campañas, ni prometería beneficios, pero repetiría lo esencial: comienza tu día con Dios, y hazlo con todo tu ser. También con tu cuerpo. Porque en ese vaso de agua ofrecido en silencio, comienza una transformación que no siempre se ve, pero siempre se siente. Quien quiera comprender el poder de una mañana bien vivida, debe contemplar, aunque sea con los ojos del alma,
como despertaba Santa Teresa. No se levantaba por rutina ni por obligación. Se levantaba por amor. Cada amanecer era una nueva entrada en el diálogo con Dios. No comenzaba hablando con el mundo, sino suplicando al cielo, que ese día no se desperdiciara, que ese día tuviera sentido, que su vida, entera, volviera a comenzar con entrega. Las hermanas del convento la recuerdan abriendo los ojos en silencio, incluso en medio de la enfermedad o el cansancio. Se despertaba despacio, como si temiera interrumpir la presencia de Dios en su celda. Y lo primero que hacía no era moverse, ni hablar, sino ofrecer: Señor, aquí estoy. Haced de mí lo que queráis. No era un acto simbólico, era real. Ponía en manos del Señor su cuerpo adolorido, su mente dispersa, sus deberes del día, y lo hacía sin dramatismos, con una fe tan serena que parecía brotar del corazón mismo de Dios. Uno de sus gestos más bellos era el cuidado del silencio matutino. No hablaba de inmediato. No dejaba que las palabras humanas profanaran el instante sagrado del despertar. Se sentaba, respiraba, tomaba conciencia. Recordaba que existía, que era amada, y que ese día tenía un propósito eterno. Ese silencio, tan simple en apariencia, evitaba que el día comenzara en automático. Le permitía a su alma alinearse con el cielo. Y desde ahí, vivir. Otro rasgo profundo de sus mañanas era la disciplina. Santa Teresa, aún inmersa en los más altos éxtasis místicos, no vivía de forma caótica. Se levantaba temprano, cumplía una rutina sencilla, y se mantenía fiel incluso cuando no sentía nada. Porque sabía que la constancia en lo pequeño prepara el alma para lo grande. Por eso decía con firmeza a sus hermanas: no os dejéis llevar por la flojedad. El demonio empieza por ahí. Levantarse con prontitud no era dureza. Era humildad. Era reconocer que el día es un don, y que posponerlo es, de alguna manera, despreciarlo. Santa Teresa sabía que cada mañana es un umbral sagrado. No un simple comienzo, sino una puerta entre lo invisible y lo cotidiano. Por eso, en sus escritos, insistía: el primer alimento del alma debe ser una oración. No una repetición automática, sino una palabra viva, dirigida al amado. Se dirigía a Dios como quien se encuentra con un esposo, con reverencia, sí, pero también con ternura, con devoción, pero también con una confianza profunda, serena. Aquella oración matinal, aunque breve, marcaba el pulso interior del día. Le daba dirección, le daba sentido, le daba paz. Y así como preparaba el alma, también preparaba el cuerpo. No era una mujer preocupada por apariencias, pero sí por disposición. Se lavaba, se peinaba, se vestía con dignidad. No por vanidad, sino por respeto. Sabía que el cuerpo influye en el alma, que un cuerpo descuidado puede volverse reflejo de un alma que se abandona. Por eso, aunque austera, era pulcra, aunque sencilla, era ordenada. Su habitación, como su interior, era sobria, limpia, luminosa. Todo en ella hablaba de coherencia entre lo que creía y lo que vivía. Al despertar, antes de que el día se le escapara entre tareas, Santa Teresa hacía algo que pocos practicamos: revisaba su conciencia. No esperaba a la noche para examinarse. Apenas abría los ojos, repasaba brevemente el día anterior. Ofrecía sus errores. Pedía la gracia de comenzar mejor. No acumulaba culpas. Las entregaba. Y con ello, ganaba una ligereza que la sostenía durante la jornada. El que comienza cada día como si fuera el primero, decía, camina ligero. Y esa ligereza era la raíz de su alegría profunda. Sus mañanas no terminaban en sí misma. Después de orar, de disponerse, de ofrecerse, servía. Ayudaba en la cocina. Escuchaba a una hermana. Organizaba tareas. Porque su mística no era evasión. Era encarnación. Comenzaba en el alma, pero desembocaba en la acción concreta. Esa es la grandeza de Teresa. No separaba oración y entrega. Entendía que un verdadero despertar espiritual debe llevarnos al amor concreto, al gesto, al cuerpo, a la vida. Y lo más admirable es que no abandonaba estos hábitos ni en los momentos más exigentes. Fundaciones, viajes, enfermedades, noches sin descanso, nada la desordenaba por dentro. Podía dormir en una celda prestada, en un rincón sin comodidades, pero se levantaba con la misma disposición: servir a Dios desde el primer instante.
porque entendía que la fidelidad en lo pequeño es lo que hace posible lo extraordinario. Mirar sus mañanas es, hoy, mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo despertamos? ¿Con qué intención abrimos los ojos? ¿Con qué palabras recibe nuestra alma el día? ¿En qué ritmo entramos al mundo? Santa Teresa no deja una receta, deja una inspiración. Nos recuerda que cada despertar puede ser un encuentro, no una obligación, sino una cita con el amor. Podemos comenzar, como ella, con una oración sencilla. Podemos guardar unos minutos de silencio antes de hablar. Podemos cuidar el cuerpo con respeto, revisar el corazón, estirarnos con gratitud, beber agua con intención, respirar con conciencia. Y en esos gestos humildes, lo sagrado se hace presente. Porque cuando el alma se despierta con Dios, y el cuerpo lo acompaña, todo encuentra su lugar. Pero Teresa no solo enseñaba lo que conviene hacer, también alertaba, con dulzura firme, sobre lo que conviene evitar. Sabía que los primeros minutos del día son como arcilla fresca, lo que el alma reciba en ese instante marcará su forma. Y si ese momento es invadido por ruido, distracción o superficialidad, entonces se pierde una gracia irrepetible. Sus advertencias no son prohibiciones, son luces, guardias amorosos que protegen la intimidad del alma. La primera, no comiences el día con distracción. No abras los ojos para correr al ruido, a las pantallas, a las noticias, a la comparación, a la ansiedad. El alma, al despertar, está tierna, vulnerable, moldeable. Si lo primero que entra por los sentidos es ruido, entonces el corazón se contamina antes de orar. No se puede hablar con Dios y con el mundo a un mismo tiempo, escribía. Y esa frase es una lámpara para el alma moderna. Teresa no pedía perfección, pedía disposición, una mínima fidelidad, una intención verdadera. Porque ella sabía, como pocos, que en lo pequeño un silencio, una oración, un vaso de agua ofrecido comienza lo eterno. Una advertencia luminosa de Santa Teresa es esta: no retrases tu ofrecimiento a Dios. Muchos piensan que orarán más tarde, cuando tengan tiempo, cuando estén más despiertos. Pero la Santa del Carmelo conocía bien la fragilidad del corazón humano. Cuando se pospone lo esencial, lo más probable es que se olvide. Por eso ella insistía con ternura y firmeza: apenas abras los ojos, dile al Señor, soy tuya, úsame hoy como quieras. No se trata de recitar un rosario entero, ni de comenzar el día con discursos largos. Basta un acto de amor puro, pero que sea lo primero, lo inmediato, lo nacido del silencio interior. Santa Teresa también levantaba su voz contra una enemiga silenciosa, la pereza espiritual. No hablaba solo de permanecer en la cama, sino de ese letargo del alma que, sabiendo lo que debe hacer, prefiere postergar por comodidad. Esa tibieza, tan común como peligrosa, nace muchas veces entre sábanas. El demonio entra por la flojedad, decía. Por eso animaba a sus hermanas a levantarse con prontitud, con decisión, sin negociar con el desgano. Porque cuando el cuerpo gobierna demasiado, el alma pierde fuerzas. Y la mejor defensa es una voluntad firme al abrir los ojos. Otra enseñanza silenciosa de su vida es clara: no alimentes el cuerpo antes de alimentar el alma. Muchos, apenas despiertan, buscan café, comida, distracciones, pero el alma sigue en ayunas. Santa Teresa enseñaba que el cuerpo no debe recibir nada hasta que el alma haya sido saciada por Dios. Por eso, un simple vaso de agua en ayunas, bebido con intención y oración, puede convertirse en un pequeño acto de orden sagrado. Se honra al cuerpo, sí, pero desde el espíritu. No es castigo, es comenzar por lo esencial. También nos alertaba contra la dispersión mental al despertar. Es tan fácil que la mente empiece a correr de preocupación en preocupación. Tareas, pendientes, conversaciones, culpas. Teresa llamaba a estas prisas las pequeñas distracciones que roban la paz. Y proponía un remedio: aferrar el pensamiento a una imagen sagrada, una frase del Evangelio, una oración breve. Porque dejar entrar todo sin filtro es como abrir las puertas del templo a una multitud bulliciosa. Y el alma necesita guardar su entrada con la llave del silencio orante. Otro error que desenmascaraba con claridad era comenzar el día sin gratitud. Quejarse apenas despertar, lamentar el cansancio o la rutina, envenena el espíritu. Teresa enseñaba a bendecir el nuevo día, incluso en medio de la dificultad.
a decir con humildad: gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Porque la gratitud abre el alma, cambia la mirada y dispone el corazón al bien. Quejarse, en cambio, es cerrar la ventana antes de que entre la luz. También advertía contra las palabras innecesarias al despertar. Las primeras frases del día no deberían ser triviales ni precipitadas. Deberían nacer del recogimiento interior. Teresa observaba cómo algunas hermanas comenzaban el día hablando de cosas mundanas y veía cómo eso debilitaba la vida interior. No se trata de guardar un silencio rígido, sino de hablar con conciencia, con amor. Porque las palabras de la mañana pueden marcar todo el día. Mejor es guardar unos minutos de silencio, dejar que el alma respire, y luego hablar con caridad. Aunque no lo dijera con esas palabras, su espiritualidad también nos enseña a evitar los juicios matutinos. Muchas personas se levantan ya juzgando su cuerpo, su día, su entorno, y se llenan de exigencias o críticas interiores. Santa Teresa recordaba que Dios mira con misericordia al alma desde el primer segundo del día. Y que nosotros también debemos aprender a mirarnos con esa ternura divina. Comenzar el día con juicio es como cargar una piedra antes de caminar. Mejor es decir: Señor, ayúdame hoy a verme como tú me ves. Y una advertencia más, que parece pequeña pero es clave: no improvises tu despertar. No lo dejes al azar. Santa Teresa ordenaba sus mañanas con sencillez, con hábitos claros, con ritmo. Sabía que el alma florece en la constancia. Cuando cada día comienza de forma distinta, el espíritu pierde estabilidad. Pero cuando hay un pequeño rito: levantarse, orar, beber agua, dar gracias, se construye una base firme, no para ser rígidos, sino para dar espacio al alma a respirar. Finalmente, Santa Teresa nos advertía con dulzura que no debemos olvidar la dimensión espiritual del cuerpo. Al despertar, el cuerpo no es solo carne que se activa, es templo que vuelve a abrir sus puertas. Y si lo tratamos como algo profano, el alma lo resiente. Por eso, comenzar el día con agresividad, con prisas, con alimentos pesados, con agitación es ya una herida. Mejor es despertar con respeto, un vaso de agua, una respiración lenta, un estiramiento ofrecido como plegaria. Todo puede ser oración si nace del amor. Estas advertencias, cuando se acogen desde el amor y no desde el miedo, se transforman en caminos de libertad. No son reglas, sino luces. No son restricciones, sino protección amorosa. Santa Teresa no quería almas culpables, sino almas despiertas. Y despertar bien es ya haber comenzado bien. Y quien comienza bien, tiene más posibilidad de vivir con gracia. Por eso, si cada mañana evitamos las distracciones y elegimos con intención cada gesto, el alma crecerá en fortaleza, en paz, en libertad. Y Dios encontrará en nosotros un lugar disponible donde habitar desde el primer aliento del día. Mucho se ha dicho del ayuno del cuerpo. Pero Santa Teresa, con su vida y con sus palabras, nos reveló algo más profundo. El alma también necesita ayunar. No de pan, sino de ruido, de palabras vacías, de pensamientos desordenados, de juicios apresurados. El alma necesita ese silencio sagrado, ese espacio fértil donde encontrarse con Dios antes de encontrarse con el mundo. Santa Teresa comprendía que hablar sin haber orado es como caminar sin haber abierto los ojos, una temeridad espiritual. Por eso, cada mañana, antes de pronunciar palabra, se sumergía en un instante de recogimiento. No eran grandes discursos ni meditaciones complejas. Bastaba con un momento de conciencia, saber que se vive, que el día es un regalo, no un derecho. En ese silencio, el alma se acomoda, se ordena, se dispone, y desde ahí, puede hablar, actuar, entregarse. Este ayuno del alma no es una moda ni una disciplina elitista, es una necesidad profunda. En los primeros minutos del día, cuando el cuerpo apenas despierta y la mente aún no ha sido invadida por el mundo, el alma está más abierta, más capaz de escuchar, pero también más vulnerable. Si en ese instante la llenamos de quejas, de pensamientos negativos, de conversaciones inútiles, la apagamos, la embotamos, le cerramos la puerta a la luz de Dios. Santa Teresa sabía que el silencio no es vacío, sino espacio sagrado donde lo eterno respira. El alma necesita soledad, decía, no para alejarse, sino para encontrarse. En esa soledad matutina, en ese ayuno de palabras, Dios susurra. No con estruendo, no con fórmulas, sino con presencia silenciosa. Por eso proponía esperar,
no hablar de inmediato, no correr a explicar, no llenar el aire, sino esperar, respirar, escuchar, agradecer. Esa es la sabiduría del alma que empieza el día con sentido. Muchos de sus escritos aluden a esto, el recogimiento como primer acto del día. Pero el recogimiento no es encierro, es entrar en el santuario del alma, mirarlo, prepararlo. Cuando se practica ese ayuno del alma, uno descubre que no todo debe decirse, que no todo merece respuesta, que el silencio no es ausencia, sino plenitud. Santa Teresa decía, habla con Dios antes que con nadie, y eso implica una elección, decirle al alma, con amor, primero escucha, luego responde. Y en la práctica, ¿cómo se vive esto? Muy simple, levantarse sin encender el teléfono, sin abrir la televisión, sin hablar por hablar, permanecer en silencio unos minutos, sentarse, beber el agua con gratitud, hacer una oración breve. Y cuando el alma ya ha sido regada por la presencia divina, entonces sí, hablar con los demás. El alma que ayuna del ruido matutino es más fuerte ante las tensiones del día, más clara en sus decisiones, más ligera en su andar, porque no comenzó en reacción, sino en oración, no en defensa, sino en entrega, no en confusión, sino en dirección. Y esa dirección la da el silencio, cuando es vivido con sentido. No se trata de callar por callar, sino de callar para escuchar lo que importa. Santa Teresa también advertía sobre el uso innecesario de palabras vacías. Decía que hablar mucho sin necesidad debilita el espíritu, que las almas llenas de Dios no necesitan llenar el aire de ruido. Por eso, ella comenzaba el día con pocas palabras, pero verdaderas, y enseñaba a sus hermanas a hacer lo mismo. Porque una sola palabra nacida del silencio pesa más que 100 nacidas del apuro. El alma que no ayuna de pensamientos también se expone al extravío. Por eso, el verdadero ayuno matutino comienza dentro. Es vigilia del corazón, guardia del espíritu. Se trata de no permitir que, apenas abrimos los ojos, se desate la tormenta interior, las quejas, los reproches, los miedos. Santa Teresa lo sabía bien y nos invitaba a sustituirlos por palabras que eleven el alma como incienso al cielo. Señor, gracias por este nuevo día. Hazme instrumento de tu paz. Hoy quiero empezar contigo. Cuando estas palabras brotan del alma, no solo iluminan el amanecer, lo consagran. Y eso, también, es ayuno, renunciar al pensamiento automático, para abrazar el pensamiento orante. Quien comienza así su día no solo se transforma por dentro, sino que se convierte en bendición para los demás. Sus palabras serán más suaves, sus decisiones más sabias, sus gestos más compasivos. Un alma bien dispuesta al alba es como tierra fecunda, recibe la semilla del día y la hace florecer. Este ayuno interior, sin embargo, no es una camisa de fuerza. No nace de la exigencia, sino del amor. Santa Teresa lo repetía, todo debe hacerse con ternura, no con tensión. Si algún día no se logra el silencio esperado, no hay culpa, sino humildad. Se vuelve a empezar. Se endereza el corazón. Porque lo que cuenta no es la perfección, sino la intención. Y el ayuno del alma también se refleja en cómo tratamos nuestro cuerpo al despertar. No se trata de apresurarse, ni de violentarlo con comida pesada o movimientos bruscos. Ayunar también es ser delicado, comenzar con agua, con luz suave, con pasos tranquilos. Santa Teresa era firme, pero nunca dura. Enseñaba que el alma se eleva mejor cuando el cuerpo no es campo de batalla, sino compañero de camino. Muchos santos lo comprendieron, San Juan de la Cruz, San Benito, el Padre Pío. Todos sabían que el alma necesita, cada mañana, ayunar del exceso de lo humano para poder abrazar lo divino. Y ese exceso hoy se llama velocidad, ruido, sobreinformación, inmediatez. Por eso, ayunar del mundo aunque solo sea por 10 minutos al despertar ya es un acto de amor radical hacia Dios. Quien vive este ayuno descubre una fuerza nueva, no del cuerpo, sino del espíritu. Es la fuerza de quien sabe esperar, de quien no necesita llenar cada instante, de quien deja espacio para que Dios sea Dios. Ese espacio, tan escaso hoy, era sagrado para Santa Teresa. Lo defendía con pasión, no con violencia, sino con firmeza. No por miedo, sino por amor. Y ese amor empieza con un gesto tan sencillo como quedarse en silencio, respirar, no hablar todavía, y susurrar desde lo más hondo: aquí estoy, Señor. Despiértame tú. El alma que despierta en gratitud, despierta diferente.
despierta, abierta, disponible, con un sentido que va más allá del cansancio o del reloj. Santa Teresa lo comprendía profundamente. Sabía que la manera en que comienza el día moldea su curso, y muchas veces también su final. Por eso pedía cuidar los primeros gestos, las primeras palabras, incluso los primeros pensamientos. Porque si esos instantes son sagrados, todo lo demás, aunque imperfecto, podrá transformarse. Una mañana que inicia con Dios no necesita perfección. No exige rituales complicados ni largas oraciones. Basta un corazón que se ofrece. Basta una intención verdadera. Basta un vaso de agua preparado con conciencia, una respiración que celebre el milagro de estar vivo, una mirada al cielo, una palabra al Creador. Esos gestos, tan simples, son más poderosos que todo lo que el mundo grita como urgente. Porque lo pequeño, cuando nace del alma, se vuelve eterno. A lo largo de este camino con Santa Teresa, hemos descubierto que no se trata de copiar sus hábitos como recetas vacías, sino de dejarnos inspirar por su espíritu. Ella no imponía reglas, vivía con tal coherencia que su vida era ya enseñanza. Y en sus despertares había una constante: silencio, ofrenda, sobriedad, dirección. Nada era improvisado. Todo era fruto de una elección nacida del amor. Incluso beber agua con limón y pepino al despertar, como vimos, lejos de ser una costumbre trivial, puede convertirse, con fe, en un gesto de purificación del alma. No solo limpia el cuerpo, recuerda al corazón que también él necesita despertar, dejar atrás la pesadez y disponerse a amar. Es una forma de armonizar lo físico con lo espiritual, de decirle a Dios: desde este primer sorbo, este día es tuyo. Cada ingrediente que mencionamos lleva en sí un eco del cielo. El limón despierta como un rayo de luz que atraviesa la niebla del alma, corta lo innecesario, purifica lo interior. El pepino, con su frescura serena, apacigua el corazón y lo aquieta. El agua humilde, clara, fiel sostiene, limpia, inicia. Y cuando estos tres se unen, en silencio, en oración, forman algo más que una bebida. Se transforman en una oración líquida, una preparación del templo, el cuerpo para lo divino. Un gesto sagrado que no necesita palabras, pero que habla directamente al cielo. Sin embargo, si ese gesto no brota del alma, no tiene raíz. Santa Teresa jamás se apegó a lo exterior, sino conducía al encuentro con Dios. Por eso, lo esencial no es lo que tomas, sino cómo lo haces. No es el limón el que transforma, ni el pepino el que sana, sino la fe con que los recibes. Esta práctica, entonces, no debe vivirse como una superstición, sino como una oportunidad para amar más, para comenzar desde dentro. Un regalo libre, no una carga impuesta. Los testimonios que compartimos lo confirman. Personas salieron de la ansiedad, del caos interior, del cansancio existencial. Almas que recuperaron el sentido de la mañana, cuerpos que aprendieron a alinearse con la oración. Todo empezó con una decisión pequeña, pero valiente. Comenzar distinto, dejar de correr, dejar de reaccionar, dejar de llenarse, y en su lugar, esperar, ofrecer, agradecer. También advertimos lo que no debe hacerse: llenar el silencio con ruido, comenzar el día con palabras vacías, permitir que la mente se agite sin rumbo. Santa Teresa fue clara: si el alma se despierta y no encuentra recogimiento, se dispersa. Por eso nos enseñaba a ayunar también por dentro, del juicio, del exceso, de la prisa. Y a entrar en el día desde la paz, no desde la agitación. Este es el camino que tienes ante ti, un camino silencioso pero transformador. No exige tiempo ni fuerza, sino intención. No pide condiciones externas, sino una disposición interior. Puedes empezar mañana, puedes empezar hoy. Solo hace falta decidir, preparar el agua, elegir el silencio, encender una vela o simplemente cerrar los ojos y decir: Señor, aquí estoy. Te ofrezco mi despertar. Y si perseveras, verás cómo el día se transforma, quizá no afuera, pero sí adentro. Cambiará tu forma de mirar, de hablar, de servir. Porque quien empieza su día en Dios, no puede vivir como quien lo empieza en el caos. Del orden interior nace una luz. Y cuando esa luz se cultiva cada mañana, se vuelve faro. Habrá días en que te cueste, días con ruido, con cansancio, con interrupciones. No te rindas. Dios no mira la perfección, mira el corazón. Si tu alma desea estar con Él, Él ya está contigo. Aunque el silencio no sea total, aunque el cuerpo se resista,
aunque no salga como imaginaste, lo importante es volver a intentarlo. Volver al rincón del alma donde todo comienza. Porque cada despertar es un nacimiento, y cada nacimiento merece ser cuidado. Y si cuidas tu despertar, estás cuidando tu alma. Le estás diciendo al cielo: quiero caminar contigo desde el primer aliento. Esa decisión, aunque parezca pequeña, conmueve el corazón de Dios. Si has llegado hasta aquí y sientes que hoy es tu momento de comenzar de otro modo, escribe en los comentarios: desde hoy despierto con Dios. Suscríbete si deseas seguir recibiendo enseñanzas que restauren tu alma y den propósito a tu vida diaria. Comparte este vídeo con quien sabes que no solo necesita despertar su cuerpo, sino también su fe. Y ahora, antes de despedirme, deseo dejar sobre ti una palabra de bendición. Recíbela como una caricia de Dios sobre tu frente, como un soplo de gracia sobre tu alma. Que el Señor bendiga cada una de tus mañanas. Que tus ojos se abran con gratitud, que tus labios se abran primero para orar. Que tu cuerpo se llene de pureza, y tu alma, de propósito. Que cada sorbo de agua sea un recordatorio de tu dignidad. Que el limón te despierte a la verdad. Que el pepino te devuelva la paz. Que el agua te limpie por dentro para recibir al Espíritu Santo. Que el silencio te enseñe a escuchar. Que la sobriedad te conduzca a la libertad. Y que cada nuevo día, desde el primer instante, sea una oportunidad para amar más. Que Santa Teresa interceda por ti, y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañe en cada despertar. Amén. Gracias por permanecer. Nos encontramos en la próxima enseñanza, si Dios lo permite. Hasta entonces, que tu alma despierte en la luz y tu cuerpo camine en paz.